Bien, vamos a empezar un nuevo tema, el tema de formulación y nomenclatura en química inorgánica para cuarto de ESO, tercero y cuarto de ESO. El fin principal de la nomenclatura química es simplemente el proporcionar la metodología que nos permita asignar nombres y asignar fórmulas a las sustancias de manera que todo el mundo pueda identificarlas sin ambigüedad y así facilitar la comunicación entre científicos. ¿Y qué es la fórmula de una sustancia? Bueno, pues la fórmula de una sustancia es una representación de la misma en la que aparecen los símbolos de los elementos que la constituyen, acompañados de unos subíndices que indican la proporción de átomos del elemento correspondiente. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen cómo tenemos una fórmula química de la sustancia H2, que es el hidrógeno. El hidrógeno estable en forma molecular, formado por dos átomos de hidrógeno. O la siguiente sustancia, H2O, el agua, formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. O el cloruro de sodio, compuesto iónico, formado por una proporción de un átomo de cloro por cada átomo de sodio. O este otro compuesto, compuesto ternario, que ya veremos cómo se nombran, en concreto es el ácido sulfúrico, formado por dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Para poder formular y para poder nombrar, lo primero es que conozcamos el concepto de número de oxidación. El número de oxidación es un número positivo o negativo que simboliza el número hipotético, y remarco hipotético, de electrones que un átomo capta o cede cuando forma un compuesto si consideramos que el enlace es 100% iónico. Sabemos que los enlaces no son siempre iónicos. Iónicos serán cuando se unan un metal y un no metal, pero en el caso de que los que se combinen sean dos no metales, el enlace será covalente, con más polaridad o menos polaridad, pero covalente. Pues bien, para la formulación vamos a suponer que todos los enlaces son enlaces covalentes, perdón, enlaces iónicos. Y por tanto, en ese enlace iónico, el número de oxidación va a representar la carga del elemento, de modo que si ha perdido electrones su carga es positiva y si los ha ganado su carga es negativa. Si los ha perdido se transforma en un catión y si los ha ganado se transforma en un anión. Y teniendo en cuenta que un mismo átomo puede actuar con diferentes números de oxidación en diferentes sustancias. Por ejemplo, en el ejemplo que marcamos aquí, en la primera sustancia, CH4, que es la sustancia metano, vemos que el carbono actúa con número de oxidación -4, es decir, que en este caso el carbono ha ganado 4 electrones. Sin embargo, en el segundo compuesto, el carbono actúa con número de oxidación +4. Luego veremos por qué. En este caso es el carbono el que ha cedido 4 electrones, sabiendo que el carbono no tiene tendencia a ceder. Pero para la formulación vamos a considerar que cuando es menos fuerte que el otro elemento, los cede completamente. Y en el último ejemplo, el del monóxido de carbono, pues el carbono actúa con número de oxidación +2. En este caso ha cedido 2 electrones. ¿Cuáles son las reglas que nos permiten asignar los números de oxidación? Bueno, pues las que tenemos aquí en pantalla. El número de oxidación de un átomo en una sustancia elemental, una sustancia libre en la naturaleza, es 0. Así, pues en las sustancias como el litio, cloro en forma diatómica, fósforo, son sustancias formadas por átomos del mismo elemento, pues el número de oxidación de los átomos en este caso es 0. Además, el número de oxidación de los iones metálicos es siempre positivo, puesto que los metales tienen tendencia siempre a ceder. Así, el de los alcalinos y la plata es siempre +1, el de los alcalinotérreos, el zinc y el cadmio, siempre +2, el aluminio es +3, etc. Veremos una tabla posteriormente con todos los números de oxidación.
Además, importante, el número de oxidación del oxígeno es siempre -2, excepto en un grupo pequeñito de compuestos que son los peróxidos, donde actúa con -1. Ya veremos cuáles son esos. El número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, salvo en los hidruros metálicos, donde actúa con -1. Ejemplos de hidruros metálicos, ya veremos, son las combinaciones del hidrógeno con metales, el hidruro de potasio, el hidruro de magnesio, que tenemos aquí en pantalla. Además, el número de oxidación de los iones monoatómicos coincide con su carga. Por ejemplo, el ion berilio 2 positivo, pues su número de oxidación es +2. Y el ion bromuro, pues su número de oxidación es -1. Y en una especie química neutra se ha de cumplir que la suma algebraica de los productos de los números de oxidación de los átomos por sus subíndices ha de ser cero. Es decir, que las moléculas y los compuestos son eléctricamente neutros. Y en un ion poliatómico, puesto que es un ion, bueno, pues la suma de esos números de oxidación por sus subíndices correspondientes nos ha de dar la carga del ion. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la sustancia formada por el oxígeno y el aluminio, que es el óxido de aluminio. Hemos dicho anteriormente que en el oxígeno su número de oxidación siempre es -2 y en el aluminio su número de oxidación es +3. Puesto que tenemos 3 átomos de oxígeno por -2, la carga total negativa que tendría esta sustancia sería -6, y puesto que tenemos 2 átomos de aluminio y cada uno actúa con +3, carga total positiva sería +6. +6 menos 6, la suma total es 0, como hemos dicho en la última regla. Otro ejemplo para calcular con qué números de oxidación actúan. Imaginémonos que nos dan esta sustancia, Cu2O, y queremos saber con qué números de oxidación actúa cada uno de ellos. Aplicando las reglas anteriores sabemos que el oxígeno actúa siempre con -2. Bueno, pues si el oxígeno tiene subíndice 1, que no se indica, y por tanto carga total negativa -2, y el cobre actúa con un número de oxidación M, que no sabemos cuál es, y sabemos que hay 2 átomos de cobre, pues la suma nos ha de dar 0. Por tanto, ¿con cuánto está actuando M? Pues M sería +1. Es decir, el número de oxidación con el que actúa el metal se podría obtener multiplicando -2 por 1, que es -2, entre 2 -1, y cambiando el signo nos da +1, para que la suma dé 0. Aquí tenemos la tabla con los números de oxidación que hay que saberse en este curso. Como observamos, los elementos del grupo 1 todos tienen número positivo +1, excepto el hidrógeno, que también tiene el -1, que utiliza en los hidruros metálicos, como vimos antes. Los elementos del grupo 2 tienen +2. Los elementos del grupo 13, como tienen 3 electrones en su última capa, van a ceder 3, por tanto, +3. Nos interesan únicamente el boro y el aluminio. Y el boro, recordamos del comportamiento químico, que actuaba a veces como no metal, por tanto, tiene un número negativo, en este caso es -3. El grupo 14, que tienen 4 electrones en su última capa, pues los números positivos son +2 y +4 en todos ellos. Lo que pasa es que en el silicio solo nos interesa el +4. Pero bueno, si nos aprendemos 2 y 4 para todos, no pasa nada. 2 y 4, 2 y 4. Y como número negativo en los dos no metales de este grupo, que son el carbono y el silicio, el -4, porque pueden perder 4 electrones o pueden ganar 4 electrones cuando actúan con elementos menos fuertes que ellos. En el grupo 15, pues en el grupo 15 están los elementos con números positivos, normalmente 1, 3 y 5, aunque el nitrógeno es caprichoso y puede tener también, además del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y en los demás, aunque también pueden actuar con el 1, normalmente
aparecen actuando con +3 o con +5, como veremos. Todos se consideran, salvo el bismuto, no metales y por tanto tienen un número de oxidación negativo, que es el -3. Recordemos que los del grupo 15 tenían 5 electrones en su última capa y por tanto, para completar su última capa con 8 han de ganar 3, de ahí tener el -3. En el grupo 16, lo que decíamos, el oxígeno en -2 o en peróxidos -1. Y los demás elementos también tienen número de oxidación negativo -2, porque son los electrones que le faltan para completar su última capa. Tienen 6 más 2, 8. Y números positivos, 2, 4 y 6. En todos ellos, 2, 4 y 6, 2, 4 y 6. Y el grupo 17, pues tienen 7 electrones en su última capa. Como le falta 1, pues un número de oxidación negativo, -1, -1, -1 y -1. Y números positivos para el cloro, bromo y yodo, porque el flúor siempre va a actuar con su número negativo, pues los que indicamos aquí, 1, 3, 5 y 7. Además de esos, hay que saberse, no la posición, no es necesario, si la sabemos mejor que mejor, pero sí los números de oxidación de algunos metales de transición, que son todos los que indicamos en esta zona. El cromo actuando con 2, con 3 o con 6, el manganeso con 2, con 3, con 4, con 6 o con 7, hierro, cobalto y níquel con 2 y 3, cobre 1 y 2, zinc y cadmio con 2, la plata siempre con 1, mercurio también como el cobre 1 y 2, el oro 1 y 3 y platino 2 y 4. Esos son los números de oxidación que tenemos que memorizar. Y a partir de ahí ya podemos empezar a nombrar las diferentes sustancias. Las primeras que vamos a nombrar, las sustancias simples. ¿Qué son sustancias simples? Bueno, pues aquellas constituidas por átomos de un mismo elemento. Las primeras y más sencillas, los gases nobles. ¿Cómo se nombra un gas noble? Pues con su nombre y con su símbolo, puesto que no se enlazan con otros átomos. Entre los no metales, bueno, pues hay algunos de ellos que forman moléculas diatómicas, como los que tenemos aquí, y tenemos que saber que cuando nos refiramos en los ejercicios al nitrógeno, el nitrógeno libre es N2, el hidrógeno es H2, el oxígeno es O2, y así con las demás sustancias que aparecen, esas 7. Además, otros no metales también forman agregados de varios átomos, como el octaazufre o el trioxígeno llamado ozono, este es el ozono, o el P4, que es el tetrafósforo, ozono, perdón. Y los metales, pues se nombran con su símbolo y con su nombre, sin indicar el número de átomos que aparecen en ese enlace. En resumen, pues aquí tenemos esta tabla que debemos conocer. Vemos las 7 sustancias diatómicas que no se nos pueden olvidar porque aparecen muchísimo en los ejercicios: hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, nitrógeno y oxígeno, que nos vamos a referir a ellas como indicamos en el cuadro amarillo: hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, nitrógeno y oxígeno, y no con esta otra forma aceptada llamada estequiométrica, en la que indica con el prefijo di el número de átomos que tiene cada elemento. Y como ejemplos también, pues estos otros tres, el O3, S8 y P4, llamados trioxígeno, octaazufre y tetrafósforo, o en tradicional, ozono, el azufre y el fósforo blanco. A continuación vamos a ver la nomenclatura de iones, cómo se nombran los iones monoatómicos, iones formados por átomos del mismo elemento que han quedado cargados tras haber perdido electrones, es decir, cuando pierden electrones, esa carga, recordemos, es positiva, o cuando han ganado electrones y por tanto esa carga resultante es negativa. Los iones positivos o cationes se van a nombrar con el nombre del elemento y el número de carga entre paréntesis. No se deja espacio entre el nombre y el paréntesis. Y los iones negativos se van a nombrar con la terminación uro, excepto el del oxígeno, que se nombra como óxido, y a continuación el número de carga entre paréntesis.
Pero puesto que los elementos no metálicos que forman aniones tienen un único número de oxidación negativo, pues ese número entre paréntesis suele omitirse a la hora de nombrar los iones de dichos elementos. Veamos cómo quedan. Aquí tenemos un ejemplo. El ion Na positivo sería el ion sodio 1 positivo. El Fe3 positivo sería el ion hierro 3 positivo. El Ag positivo, el ion plata 1 positivo. Y el Cl positivo es el cloro 1 positivo. Y cuando los iones son iones negativos, pues con la terminación uro, excepto en el oxígeno, que se nombra como óxido. Seguido de la carga, o como indicamos aquí al final, sin carga, puesto que el número de oxidación negativo de todos esos elementos es único. Así, cuando hablemos del Cl negativo, será el ion cloruro, el S2 negativo el sulfuro, el N3 negativo el nitruro, el H negativo el hidruro, el O2 negativo el óxido. Vistos los iones monoatómicos, bueno, pues pasamos ya a formular y nombrar los compuestos binarios. Los compuestos binarios son aquellos que están formados por dos elementos distintos. Un elemento más positivo que situamos a la izquierda, aquí vemos, el elemento M es el elemento más positivo, y un elemento más negativo, más prioritario a la hora de captar electrones que situamos a la derecha, con los números de oxidación intercambiados. Existen tres tipos de compuestos binarios: los hidruros, los óxidos y otras combinaciones binarias en las que no aparece ni el hidrógeno ni el oxígeno. Hidruros, óxidos y otras combinaciones binarias. A la hora de construir la fórmula de un compuesto binario hemos dicho que se sitúa a la izquierda el más positivo y a la derecha el más negativo, a la izquierda el menos prioritario y a la derecha el más prioritario. Tenemos que hacerlo así para saber quién actúa con número de oxidación negativo y quién actúa con números positivos. Los átomos se van a combinar de manera que la suma de los números de oxidación de todos ellos sea cero, pero ¿quién marca el orden? Bueno, pues el orden lo marca este orden de prioridad que indicamos más abajo, que se basaba en una propiedad que no vemos en este curso, que es la electronegatividad, que era la tendencia que tienen los elementos a atraer los electrones de un enlace. Bueno, basándonos en esa propiedad, se ha ordenado, se decidió, la UPAC decidió que el orden de prioridad lo marcase esta tabla que tenemos aquí, que es prácticamente la tabla periódica en la que tenemos el grupo 17 como más prioritario, empezando por el flúor. De ahí que el flúor solo tenga número de oxidación negativo. A continuación el grupo 16, donde tenemos el oxígeno. Como excepción situamos al hidrógeno aquí, a la izquierda del grupo 16, pero a la derecha del grupo 15, por tanto más prioritario que el grupo 15. Después el grupo 15, el 14, el 13, todos los metales de transición, el grupo 2 y el grupo 1, bueno, y los gases nobles que no nos afectan para la formulación. Los compuestos binarios se leen siempre de derecha a izquierda, cambiando la terminación del no metal por la terminación de su ion, terminado en uro, a excepción de los compuestos en los que aparece el oxígeno, que se leería como óxido, seguido del nombre del otro elemento, que puede ser un metal o no metal. Aunque habría que especificar con qué número de oxidación actúa este metal o este elemento en el caso de poseer varios. Si posee uno solo, no se indica. Para el ejemplo anterior, el compuesto AlCl3 se leería como tricloruro de aluminio y ahora veremos por qué. Veamos cada uno de los grupos de los compuestos binarios. En primer lugar, los hidruros. Los hidruros son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico. Existen los hidruros metálicos, en las combinaciones del hidrógeno, cuando actúa con número de oxidación -1, con un metal. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se nombran y formulan estos elementos.
¿Que lo quiero nombrar en nomenclatura estequiométrica con prefijos? Pues indicamos con prefijos el número de átomos de hidrógenos que hay. Di para indicar 1, mono o nada cuando tiene, di para indicar 1 no, di para indicar 2, mono o nada cuando tiene 1, tri para indicar 3 y así sucesivamente. Y del otro elemento, pues no llevaría prefijo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno en este caso está actuando con -1. De tal manera que el subíndice del otro elemento siempre va a ser 1. Veamos un ejemplo. Si yo digo, vamos a poner la fórmula del hidruro en la combinación del aluminio con hidrógeno. Bueno, pues yo sé que en esa tabla el hidrógeno, en esa tabla de prioridad, el hidrógeno estaba más a la derecha, por tanto lo situamos a la derecha en la fórmula, y el aluminio que estaba más a la izquierda lo situamos a la izquierda. Ahora identificamos los números de oxidación. Al ser un hidruro metálico, el hidrógeno actúa con -1 y el aluminio actúa con +3. Para conseguir que el balance de cargas total sea 0, pues lo que tenemos que buscar es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo entre 3 y 1 es 3. ¿Y cómo se consigue eso? Pues intercambiando los números de oxidación. Sin signo, el 1 vendría aquí, pero no se pone, y el 3 vendría aquí, y por eso la fórmula del hidruro de aluminio sería AlH3. Y como vemos, también se pueden nombrar, aparte de con prefijos, pues se pueden nombrar con los números de oxidación, en el caso de que los elementos tengan varios números de oxidación. Por ejemplo, el calcio siempre actúa con +2, no se indica. El litio siempre actúa con +1, no se indica. Sin embargo, el hierro puede actuar a veces con +2, a veces con +3. Bueno, pues en este caso está actuando con 3 porque tiene el subíndice 3. Por eso lo indicamos entre paréntesis y en números romanos. Y el hidruro de estroncio, el estroncio siempre actúa con 2, no se indica. Siguiente grupo de hidruros son los hidruros volátiles. Es la combinación del hidrógeno con un número de oxidación +1 con un no metal de los grupos 13, 14 y 15. Puesto que el hidrógeno, aunque actúa con un número positivo, es más prioritario, lo situamos a la derecha en la fórmula. Por eso es NH3, PH3, ASH3, SBH3, etc. Y son estos elementos que se sitúan a la izquierda los que actúan con su número negativo. Así en el primer compuesto, aunque están al revés, el nitrógeno actúa con -3 y el hidrógeno +1. Lo mismo para el fósforo, arsénico y antimonio, que están en el grupo 15. El carbono y el silicio, que son del grupo 14, actúan con -4. Y el boro actúa con su número -3, que era su número negativo. ¿Cómo se nombran? Pues con prefijos: trihidruro de nitrógeno, trihidruro de fósforo, trihidruro de arsénico, trihidruro de antimonio, tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio o trihidruro de boro. O la forma tradicional que vamos a utilizar, que es para el NH3 amoníaco o azano, para el pH3 fosfano, ASH3 arsano, SBH3 estivano, CH4 metano, SiH4 silano y el BH3 borano. Estos nombres los tenemos que memorizar. ¿Y en los hidruros de los grupos 16 y 17? Bueno, pues tenemos aquí a todos los elementos de esos dos grupos en combinación con el hidrógeno. En este caso son más prioritarios, por eso situamos a los elementos a la derecha y el hidrógeno a la izquierda. Y estos elementos actuarían con su número negativo. El flúor, cloro, bromo y yodo con -1, el azufre, selenio y teluro con -2. ¿Cómo se nombrarían? Como fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de dihidrógeno, selenuro de dihidrógeno, telururo de dihidrógeno. Estas sustancias, cuando se diluyen, forman ácidos y reciben un nombre tradicional que también tenemos que conocer, que es el ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, sulfhídrico, selenídrico
y telurídrico. Es por ello que a este grupo de compuestos se les denomine ácidos hidrácidos.